Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este webinar de la serie de webinars de ITSM. El día de hoy hablaremos un poco de lo que es el valor del análisis de datos en ITSM y TOM. En toda esta serie de webinars hemos venido hablando del tema ITSM y cómo implementar en una organización. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, diríamos, el resultado, una vez que ya implementamos todo lo que hablamos en los webinars anteriores, incidentes, cambios, manejo de inventario, temas de monitoreo, con lo que hablamos en el webinar pasado, ya es el resultado, es decir, ya cuando tengo data que ha generado esas herramientas de implementación, pues genero una evidencia. ¿Y cómo analizo después esa evidencia o qué métricas clave puedo tomar para entender qué ocurre y empezar a tomar acciones o iniciativas que mejoren el desempeño, ya sea de la entrega de servicios como el soporte del servicio? ¿Okay? Mi nombre es Omar Madrid, yo he estado entregando todos esos webinars, todos van a estar completamente grabados en nuestro canal de YouTube. Pronto va a subirse a ese canal para que ustedes lo puedan consumir después. Bien, entrando en materia, la agenda, pues la idea es ir bien práctico, ver algo, no tanta teoría o tantos conceptos como lo vimos en los webinars pasados, sino que ya irse a las herramientas y ver, digamos, qué resultado tiene eso. Entonces vamos a ver métricas y reportes de ITSM, después vamos a ver métricas y reportes de ITOM y seguramente después cómo se unen estas dos, diríamos, vertientes de entrega de servicio como es ITSM y lo que es ITOM. Y después entraríamos eh, a una serie de preguntas y respuestas. Muy bien, en el webinar pasado hablábamos de que ITSM, es decir, se encarga de todo lo que es la entrega de servicios, y ITOM, que es IT Operation Management, se encarga de todo lo que es la gestión y administración, provisionamiento, digamos, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de los servicios de IT a través del correcto monitoreo, que diríamos es la capa fundamental para montar, digamos, un IT Operations, conectado, si ustedes ven hacia la izquierda, conectado con procesos de ITSM. Y a su vez, ITSM modifica a través de procesos como cambios esas assets o esos servicios que IT Operation Management opera. Es decir, hay una interrelación de ambas, de ambos, ITSM como IT Operation Management. Muy bien, vamos a entrar ya en materia en ver métricas de dashboards y cómo podemos analizar esas tendencias para entender cómo opera un equipo de ITSM. En este escenario, bueno, yo voy a mostrar algo de la vida real, es decir, voy a mostrar datos de nuestro equipo de soporte. De Agrega no solo vende herramientas, implementa, sino que también da servicios de TI. Entonces ahí hay mucha data interesante que finalmente al analizarla ha empezado a generar, digamos, ciertas iniciativas que mejoran esos niveles de servicio. Si alguien tiene alguna duda en el proceso, lo que puede es en su herramienta de Zoom puede encontrar un espacio que dice QA. Ahí pueden apuntar la pregunta y yo cuando lleguemos a la sección de preguntas y respuestas pues voy a contestar sus preguntas. Muy bien, la idea de hacer una analítica es que podamos, diríamos, primero es setear el correcto tamaño del equipo. Yo creo que ese es uno de los problemas más comunes que tienen los equipos de soporte o de entrega de servicio ITOM, o de ITCM, perdón, en la que no sabemos el tamaño. O sea, estarán bien 2 personas, estarán bien 10, estarán bien 20. O sea, ¿cuál es el tamaño correcto? Yo creo que a partir del análisis con analítica o tendencia vamos a poder saber eso. Otro es cómo priorizar el trabajo, es decir, muchas veces tenemos una gran cantidad de incidencias, solicitudes, y ¿qué hago primero? ¿Okay? ¿Qué hago primero? Eso diría, es una de las partes fundamentales y claves de esto. Esta priorización para mí tiene que ver mucho con el punto 4, que habla aquí de alineamiento con el negocio, es decir, ¿qué es prioritario para el negocio? Porque muchas veces algo que es prioritario desde el punto de vista de TI no necesariamente es para el negocio. Entonces hablamos en los primeros webinars sobre de que ITCM tiene que estar alineado a lo que el negocio necesita. Entonces,
esa sería una parte fundamental. Mis prioridades responden a las prioridades del negocio. ¿Okay? Hablábamos de temas de madurez de TI, que decíamos va a ser maduro en la medida de que las métricas de negocio se alineen a las métricas de TI. Entonces, por aquí anda el asunto. Otro aspecto fundamental es elevar la experiencia de los usuarios. Es decir, yo tengo usuarios que finalmente son clientes, clientes internos, que requieren, vivimos en la era de la experiencia, es decir, necesitan recibir una grandiosa experiencia en la entrega de esos servicios y en el uso de la tecnología o de los servicios a través de la tecnología. Un siguiente punto es elevar las capacidades del staff técnico, es decir, muchas veces mandamos a la guerra, digo yo, con un saco de sal y un corta uñas y pensamos que con eso debe afrontar una guerra. Realmente datos nos pueden revelar a nosotros que puede haber deficiencias de conocimiento del equipo técnico para entregar los servicios. Llámese procedimientos, llámese tecnologías que está usando, no está suficientemente capacitado para ser eficiente en los tiempos de entrega de esos servicios. Entonces, aquí métricas nos pueden dar esa visibilidad sobre elevar la capacidad de ese staff técnico. Todo esto, al final, cuando empezamos a alinearnos, empiezan a salir iniciativas basadas en esta data. Y yo digo, aquí es muy importante, y lo comentaba en webinars pasados, es que todas estas iniciativas nos deben de buscar salirnos de la condición de apagafuego. Es decir, muchas veces nosotros tenemos una operatividad de apagar el fuego. Entonces, la idea con esto es que yo pueda tener iniciativas creativas en las que me permitan experimentar de una manera ágil y obtener resultados y analizar esos resultados si tuvieran un impacto positivo o negativo a lo que son métricas fundamentales que andamos buscando nosotros mejorar. Entonces, eso creo que es fundamental, el hecho, y lo comentaba en el webinar, es salirnos de la zona de apagafuegos para que nosotros podamos ser altamente creativos y ágiles en la resolución de los problemas. ¿Okay? Eso es lo que andaríamos buscando y ese diríamos como el beneficio de lo que vamos a ver el día de hoy. Bien. Perfecto. Tengo una serie de ejemplos de métricas que, como les digo, esto es data real de nuestro equipo de soporte. No mostramos algo del cliente, simplemente es algo de nuestras datas, o sea, la data que genera. Entonces, he clasificado, digamos, en staff, incidentes, cambios, y vamos a ir viendo detalle. En este caso, digo yo, cuáles son las cosas que me indiquen, o las métricas o dashboard que me indiquen la carga de tickets para confirmar si mi staff está bien diseñado. En qué carga tiene, qué flujo por hora, los grupos de soporte que tenemos, etc. Entonces, vamos a ir entrando ya en materia. Carga de tickets. Veamos esto. Esto lo estoy haciendo, bueno, basado en tecnología de ManageEngine. Esto es un SOH Analytics conectado a nuestra mesa de ayuda y después vamos a ver otro Analytics conectado a nuestra herramienta de monitoreo para efectos de que veamos la parte ITCM y la parte de ITOM. Bien, la primera gráfica lo que estoy mostrando en cuanto a carga de ticket es ese backlog, o sea, cuántas requests están entrando, cuánto está quedando en backlog, es decir, entra, seguramente yo resuelvo, pero todavía queda pendiente al día siguiente y entraron nuevos. O sea, eso es lo que va generando un backlog y después están los tickets que entraron. Generalmente siempre debería ser mayor la cantidad de tickets que entra a lo que va quedando en el backlog, es decir, voy entendiendo que voy procesando. Otra cosa interesante que nos dice esta gráfica es cómo es la tendencia del cumplimiento del SLA, o sea, que el SLA son violados. Y aquí nosotros podíamos encontrar una correlación en carga de tickets versus cumplimiento de SLA. Entonces, podría haber escenarios, digamos, como este pico en el mes de agosto, bueno, eso fue el mes de julio, perdón, en donde se ve una alza de tickets de solicitudes entrantes, pero no se ve una afectación en la misma proporción de incumplimiento de SLA. ¿Qué quiere decir eso? Que el equipo de soporte supo procesar esta carga, supo priorizar de forma de que no afectara el SLA. Dado que el SLA ha estado en este porcentaje 30-35 de tickets violados,
en esta carga de tickets que entran, al haber pico no afectó. Quiere decir que hubo procesos que se ejecutaron correctamente que no afectaran el incumplimiento del SLA. Esa es una premisa. No necesariamente pudiera ser así. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que el ticket deja de correr su tiempo de SLA cuando lo pongo en espera. Y entonces aquí necesitamos cruzar el correcta adopción del proceso en cuanto a poner tickets en espera. Entonces, muy bien, pero eso nos dice, bueno, podemos felicitar al equipo porque supo manejar esa carga. Muy bien, ese sería, digamos, un escenario. Otro es, puedo analizar, digamos, el flujo de tickets por hora, por día, para entender, digamos, cuáles son los días o cuáles son las horas que más carga tiene el equipo. Es decir, en esta situación, este es el promedio general de los grupos de soporte. Ahora, yo con la herramienta podría filtrar y decir, ok, quiero ver la parte de ITSM, que es un grupo nuestro que da servicio y opera mesas de servicio y implementa y da soporte a herramientas. Entonces, en este escenario veo, bueno, un comportamiento, tengo tickets en la mañana y tickets en la tarde. Puedo irme a ITO, que es el equipo que opera infraestructura de clientes y tiene un comportamiento que en la mañana, antes de la 1, es donde está más cargado, digamos, de solicitudes o incidencias. Y por la tarde tiene menos incidencias. Si ustedes ven aquí por la tarde, tiene menos incidencias. ¿Qué podría ser interesante al ver este tipo de comportamiento y confirmarlo durante un determinado tiempo? Que en este momento podríamos estar lanzando iniciativas para ya sea capacitaciones en el que el staff de ITO podría estar capacitándose porque no tiene tanto ticket en ese momento. ¿Okay? Entonces, eso sirve para esto. Miremos otro equipo, Endpoints. Bueno, Endpoints más o menos se comporta igual, quiere decir que tiene un pico aquí a las 11 de la mañana de bastante carga y ya por la tarde pues ya bajó su carga. ¿Okay? Muy bien. En caso de cloud, bueno, tiene un ticket, no tiene mucho, aplicaciones, tiene poco. Quiere decir que podría inferir que los equipos, ya sea de ITSM, de Endpoint y de ITO, deberían ser los equipos con mayor cantidad de personas porque tienen mayor cantidad de flujo de tickets. ¿Ok? Más o menos por ahí anda cuadrándose y estamos viendo lo que es la carga de tickets, flujo de tickets y después vamos a entrar a lo que es tamaño del staff. Vamos a ver qué nos puede ayudar esto. Esto es la cantidad de tickets que están entrando. Se llama el request velocity. O sea, hay tickets que están entrando por mes o por hora y finalmente se acumulan en el mes. Esto me dice la data del equipo en general. Y yo diría, ok, en julio, en agosto, se tuvo un pequeño incremento si lo comparo desde el 2017 hasta la fecha. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿qué equipo? Porque aquí me dice todo el equipo de soporte que está procesando tickets. Entonces, ¿qué me permite la herramienta? Dice, bueno, me falta un filtro. Yo podría agregar aquí un filtro donde digo que quiero ver el grupo específico o los grupos específicos para efectos de entender mejor, así como lo miramos en el reporte anterior. Quiero ver, digamos, ITO. Dice, bueno, ITO ha tenido incremento de inicio del año a final de año y lo vimos y el equipo de ITO ha crecido para efectos de mantener y soportar esta carga que ha llegado, digamos, en la segunda mitad del año. Veamos ITSM, que son los equipos más grandes. Pasa lo mismo también, un equipo que ha crecido, son casi 8 personas ya en el equipo de ITO, donde ven que ha habido un incremento. Ahora miremos Endpoints y aquí ya podemos ver que si ven la tendencia de Endpoints desde 2018 a la fecha, se ha crecido unas 6 veces. Ahora, el equipo de Endpoint no ha crecido en la misma magnitud. Entonces, aquí ya podemos tomar una decisión respecto de resolver este problema porque hace falta staff, hace falta gente aquí para poder apoyar. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven, esto me sirve a mí para dimensionar el staff correcto. Muy bien. Okay, perfecto. Podemos ver análisis de ticket por grupos de soporte. Y esto es bien interesante porque lo que busca es, muchas veces tenemos flujo de tickets
que caen en ciertos grupos de soporte, y eso lo hemos visto en clientes, que el ticket cayó en un grupo de soporte, y el grupo de soporte dice, no, este no es mío, y tienen que reclasificarlo y asignarlo a otro grupo. ¿Okay? Y pasa así, pasa moviéndose el ticket. Entonces, la idea de todo esto es entender ese comportamiento de la pertenencia del ticket en un grupo. ¿Okay? En nuestro caso, tenemos una serie de grupos diferentes de soporte. Voy a apagar unos que se usaban antes. Vamos a ver. Vamos a poner esto. Okay. Entonces, ese es el comportamiento que tiene, dice, el tiempo ejecutado. Esto es comparación de Q a Q. En cuanto a tickets que pertenecen a ese grupo y cuánto tiempo han estado. ¿Okay? Entonces ya puedo ver más o menos quiénes son los grupos que pueden estar más cargados o los grupos que más se tardan en resolver. Y ahí encontrar temas de capacidad. Acá tengo la tendencia de reasignación. Ahora, ¿qué me puede servir esto y cómo me puede ayudar? Lo voy a ampliar aquí un poquito. Dice, yo tengo casos de que entran tickets en una categoría y después la paso a otra categoría. Voy a apagar esto porque esto es... Y esta me dice, voy a apagar esta solo para que miremos el ejemplo. Bien. Bien. Tenemos este caso que entró a soporte level 1 y después fue pasado a backup, primera línea. Entonces, ¿qué nos puede decir esto? Es que tenemos mal configurada dos cosas. Si son tickets completamente automáticos a la mesa de servicio, quiere decir que están siendo mal procesados porque no están entrando en las categorías correctas. Y la asignación de los grupos cae en categorías incorrectas. Entonces, hay un overhead del técnico de estar reclasificando esos tickets. Entonces, la idea es que sea lo más automatizado posible, en que se asignen en la categoría correcta. Otro escenario podría ser de que si lo vemos de frente al usuario final, es que posiblemente yo tenga un catálogo de servicio que no sea lo suficientemente explícito, de forma de que o no sea suficientemente entendido por el usuario final, que muchas veces ahí hay un problema de implementaciones de mesas de servicio, porque diseñamos desde el punto de vista de IT, con un lenguaje de IT, y cuando el usuario final llega no entiende absolutamente nada de lo que está ahí, porque son lenguajes diferentes. Entonces la idea es que ese catálogo esté en el lenguaje, y lo hablamos en el webinar que hablaba específicamente de ese tema. Entonces quiere decir que los tickets, el usuario final entra al catálogo y dice, bueno, lo voy a poner aquí porque lo que importa es que ellos tengan el ticket, de ahí que ellos se vean dónde lo van a poner. Entonces esa reclasificación es la que nos podría decir a nosotros que están entrando mal por estas razones que yo dije. Este ejemplo, digamos, podría ser ahí 202 cambios de que no estaba en un grupo y se pasó a hito. Quiere decir, esto es muy probable la herramienta de monitoreo está mandando tickets, entran sin clasificación y después tienen que clasificarlos a la categoría de hito. ¿Okay? Entonces, más o menos por ahí anda el análisis. Esas dos soluciones podrían haber. Ahora, a partir de esa data podemos ver y enfocar nuestro esfuerzo en iniciativas de mejorar esto, de forma de que al siguiente implementemos una iniciativa de temas de monitoreo, de hito, para que esto lo bajemos y esté completamente, digamos, en cero. Entonces, ¿qué nos va a decir? Lanzamos la iniciativa y confirmamos después con data que eso fue solucionado correctamente. Muy bien. Hay otra cosa bien interesante aquí que es esta. Vamos a ver, el tiempo. Podría ser el tiempo, podría ser, bueno, creo que lo he explicado suficiente con el tema de los grupos. Muy bien, podría haber otra que es, bueno, ya tengo, en staff podrían haber más, digamos, podrían haber tickets dentro de un staff. Imaginémonos que tenemos 10 personas en un equipo y podremos ver en ese equipo quién es el que tiene más tickets, porque muchas veces pasa de que en ese mismo equipo de 10 personas, 2 o 3 están altamente capacitados y el resto no. Entonces, en ese escenario, pues voy a tener una tendencia de asignarle más tickets a esas personas que están mejor calificadas y menos tickets a las que están menos calificadas. Entonces, resulta un desbalance. Entonces, en staff podría haber otro ticket de esa naturaleza. En nuestro caso, realmente los tickets están bien equilibrados a todos, pero hemos encontrado situaciones de clientes donde en ese mismo equipo de soporte hay 2, 3 personas que son los que resuelven todos los tickets. ¿Okay? Entonces, esto estaría mal en términos de staff. Muy bien, vamos a ver a temas de categorías problemáticas. Muy bien, entonces dice, bueno, ¿qué podemos ver acá?
podemos ver, porque yo tengo tickets que están entrando, ya sea por, como les decía, herramientas de monitoreo o ya sea por solicitudes de usuario. Y dice, estas son las categorías que tenés de servicio o categorías de incidencia que más tiempo toman en resolver. ¿Okay? Entonces, ¿qué me dice acá? Es donde posiblemente tengo problemas de staff, es decir, me falta más gente ahí, o de conocimiento. Porque a veces podría haber pocos tickets, pero como el técnico que recibe no tiene el conocimiento, puede que tarde más y no, la solución no sea staff. Entonces, aquí hay que cruzar más data para terminar de confirmar esa iniciativa que lanzaría. Otra cosa interesante que puedo hacer acá es que yo podría hacer análisis más profundo, decir, bueno, está bien estas categorías, pero quiero ver las categorías de grupos específicos y me voy a ITO. Entonces, en ITO, digamos, tiene aquí un problema, es en sus reportes mensuales. Es decir, tarda bastante tiempo en reportes mensuales. Y aquí hay una oportunidad justa para automatizar esos reportes mensuales. Entonces yo puedo lanzar una iniciativa que le quite ese tiempo a este equipo para poder automatizar reportes mensuales a los clientes. ¿Okay? Bien. Otra es, vamos a ver otro grupo, endpoints. Endpoints tiene un problema que dice que, bueno, tiene que, este desconocido, aquí hay un problema porque no debería haber data desconocida, entonces posiblemente no está clasificando correctamente esas categorías o simplemente cae en una categoría que se llama desconocida. ¿Okay? Eso sería en endpoints. Vámonos a ITCM, vamos a ver cómo están ellos. Muy bien. Y aquí es el ejemplo claro en ITCM. Aquí no es un problema de staff, aquí es un problema de posible conocimiento o posiblemente de escalación a un tercero de esos tickets que entraron en la categoría de análisis avanzado de datos, sincronizaciones. Es decir, hubieron tickets en las que el problema era de sincronización de la herramienta, o sea, una herramienta como esta contra un servidor, digamos. Y ese fue el que tomó más tiempo. Entonces aquí tengo dos opciones. O al entrar el ticket de escalo y se tardan en contestarme, o simplemente no tengo los conocimientos para poder atender eso. ¿Okay? Ven las posibles soluciones que pueden existir. Lo interesante de esto es la versatilidad de la herramienta, que yo pueda cambiar ese diseño, meter campos, categorías y empezar a ver, digamos, cómo poder cruzar esa información. Que veamos más. Otra cosa que tengo en los incidentes es medir cuál es el impacto que estos tienen en la organización. Okay, vamos a ese. Entonces, en este escenario, yo veo todas las solicitudes basadas en el impacto en la organización. Aquí tengo un problema porque tengo 22 solicitudes que no están categorizadas y este es un problema de proceso. Es decir, al momento que yo, en proceso de manejo de incidentes, hay una parte que se llama clasificación, según lo que ITIL indica. Entonces, quiere decir que ese proceso no está pasando correctamente y tengo tickets sin la clasificación correcta. Interesante que puedo ver acá, decir, ver data que está abajo que soporta eso y ahí puedo ver cuáles son específicamente los tickets que están ocurriendo. Bien, quitemos esto para efectos de ver. ¿Qué me dice esto? Que la mayoría de las tickets que tengo impactan al usuario final. Algunos impactan a la organización y otros impactan al departamento y otros al servicio. Entonces, eso me da la claridad de que posiblemente lo que tengan no impacta en un nivel importante en la organización. Entonces, que hasta ahorita todo lo que ha ocurrido impacta a usuarios específicos. ¿Okay? Eso es muy importante, digamos, entenderlo. Para efectos de dar mayor atención. Puede pasar, digamos, escenarios donde se caen los servicios y eso impacta a toda la organización. Y eso hace, digamos, que existan más incidencias o tickets ahí. Bien, otro problema, tengo generalmente, ya lo vimos en los slides anteriores, tengo una cantidad de tickets importante. ¿Qué trabajo primero? O sea, ¿qué veo primero? Eso es temas de alineamiento y eso se ve a través de prioridad. Es decir, la idea es, entran los tickets, yo debo clasificarlos y priorizarlos. Y aquí está el escenario, digamos, de cuáles son cómo resuelvo yo y cuáles son la cantidad de tickets que tengo por prioridad. En este escenario diríamos, vamos a apagar los desconocidos, que este es proceso. Esto es falta de proceso, que no está, esos tickets se han cerrado y han quedado sin la prioridad. ¿Okay? Entonces ahí el rol de Service Desk Manager
tiene que ver esta data y decir, no, aquí tenemos un problema que ocurrió a partir de junio del 2018 y que se ha incrementado y se ha mantenido en el hecho de que cerramos tickets sin la clasificación de prioridad correcta. ¿Lo ven? Antes había poca incidencia y empezó a crecer esa incidencia. Otro tema es que ha habido una clasificación importante de P3 a P5. Y aquí pueden ser varias situaciones. Puede ser de que hubo un cambio de prioridades en la organización. Dijeron, no, estas cosas no son P3 realmente, la mayoría de los tickets, sino que son un P5. Entonces hubo una configuración que categorizó todos esos tickets a un P5. ¿Okay? Eso no es malo, simplemente es un alineamiento a la organización. Entonces aquí me dice qué cantidad de tickets estoy procesando, de forma de que yo podría poner un determinado staff para ver esos tickets que posiblemente sean menos prioritarios y un staff más capacitado de mayor tiempo a tickets de alta prioridad, como estos P1 que están aquí, que voy a pagar para verlos. Desconocidos son esa cantidad. Es decir, P1 ahí ven, ese es el comportamiento de tickets clasificados en P1. Muy bien. Listo. Después dice, bueno, yo necesito de esas incidencias, es tratar de darle un tiempo de resolución, porque de nada sirve que solo registre si no termino de resolver. Entonces vamos a ver qué podemos ver en analítica de esta data. Y interesante, me dice, bueno, ¿cuál es la tendencia en tiempo de resolver los tickets y su desviación? Entonces, si ustedes pueden ver acá, data desde agosto 2017 hasta agosto 2019, pues ven cosas muy diferentes. Es decir, este era nuestro promedio en resolución, 11 días, y esta era la desviación que había tenido, posiblemente problemas de staff, problemas de capacitación, pero lo interesante es lo último que ha ocurrido, que ha habido una mejor forma de procesar y resolver. Pasamos en el año 2019, de marzo a la fecha, de 10 días a un día con 19, día 1.19 días. ¿Okay? ¿Qué iniciativa se lanzó para efectos de entender esto? Se lanzó una iniciativa de roles. Muchas veces pasa que en las organizaciones no tenemos los roles correctos. O sea, tenemos el equipo de soporte atendiendo su soporte, perfecto. Pero al no tener, y posiblemente esto pasaba aquí para nosotros. Ahora, ¿qué significa cuando yo digo roles? Y lo hablaba en el webinar pasado. Es una persona que esté velando por el cumplimiento del proceso. Eso significa un rol. Ahí roles son service desk analistas, service desk managers, change managers, asset managers. O sea, son personas que posiblemente no están en la operación. Es decir, en la operación me refiero a la resolución de ticket, sino que está en la observancia de esta gráfica que estoy viendo yo acá. Y aquí es claro, o sea, imagínense, aquí ha incrementado la cantidad de tickets, si se acuerdan con otras gráficas, ha incrementado la cantidad de staff y no solamente eso, sino que se ha puesto en roles que permiten la observancia de estos procesos, visibilidad de data, que finalmente hace que aunque haya más tickets, el tiempo de resolución sea mejor. ¿Ok? No perfecto, mejor. ¿Ok? Eso es lo que podemos ver aquí. Ese fue un rol. Y ese es el rol y visibilidad y transparencia de data que permitió que esto se lograra. ¿Ok? Bien. Bien, entramos a Change. Es muy probable puede haber más métricas e incidentes. Yo lo que quiero es mostrarle cosas específicas de lo que nosotros hemos hecho para ver cómo esto se replica. Yo creo que estas métricas que estoy mostrando podría ser un primer, diríamos, aproximación a entender qué pasa en su mesa y de acuerdo a análisis posteriores posiblemente se indaguen en cosas mucho más específicas, mucho más detalladas. ¿Okay? Porque la data está. Eso es interesante. Muy bien, entramos a otro que es en tema de cambios. Y aquí hay varias cosas. Aquí primero es, lo hablaba en el webinar de cambios, montar cambios es complejo en el sentido, y lo vemos con nuestros clientes, porque cuando tenés una organización que está en apagafuegos, lo que más sufre de implementar es cambios porque todo el mundo dice, es que cambios es engorroso, es que cambios es burocrático, es que cambios no tenemos tiempo para hacer todo ese proceso así. Entonces,
y eso es un síntoma para nosotros para decir, ok, este cliente todavía está en una zona apagafuegos y buscamos hacer iniciativas para que se salga de ahí. Bien, otra cosa que vemos es si tengo implementado cambios, posiblemente no lo tengo correctamente implementado y ahí vamos a ver cuáles son esas brechas a partir de la data. Okay, entonces vamos a ver cambios desde el punto de vista, dice, impacto del negocio. Bien, como hablamos, habían tickets que impactaban algún nivel en el negocio, es decir, tickets desde el punto de vista de quién lo solicita y qué nivel de impactación tiene para toda la organización, clasificándolo usuario, departamento, servicio y organización. En este caso ya es diferente el enfoque. El enfoque es cambios que yo estoy haciendo en las aplicaciones, en la infraestructura, que impactan al negocio o impactan a las 4 categorías que yo les acabo de decir. Entonces, en este escenario yo veo que tengo la mayoría de los cambios impactan al servicio. Es decir, estoy haciendo cosas en infraestructura que me va a afectar a ese servicio. Entonces, quiere decir que las tengo que hacer con cuidado. Y bien interesante esto porque no hay incidencias al servicio. Es decir, he hecho cambios que no han impactado después al servicio. ¿Okay? Eso es interesante. Quiere decir que el proceso de cambios está bastante maduro de que ejecuto un cambio y no me afecta después la operación. Después tengo cambios que afectan a la organización. O sea, yo diría que el mayor porcentaje de cambios son al servicio de la organización, después del departamento a usuarios y una menor medida a un departamento. ¿Okay? Eso es, diríamos, un bastante maduro proceso de cambio. Otro aspecto es dashboards por etapa. Y aquí nosotros, en la particularidad de nuestro negocio, creamos una visibilidad porque finalmente un proceso de cambio tiene etapas. ¿Okay? Tengo una etapa de submission, una etapa de planificación, aprobación, implementación y cierre. Entonces, aquí están, diría, 4 verticales importantes nuestras. ITO, que es todo, les comentaba, el departamento que opera infraestructura. Si ustedes lo ven, es el que más cambios tiene. O sea, ellos están operando routers, switches, server, bases de datos, aplicativos. Y obviamente eso genera más cambios que cualquier otra vertical. Y TCM después, ahí impacta mucho pues porque pasan modificando y mejorando las implementaciones de nuestros clientes y todo eso, aunque sea en la herramienta del cliente, pasa por un proceso de cambio y eso es lo que tienen ellos. Endpoints, todo lo que administra puntos finales de máquinas y la vertical de seguridad, o sea, que entrega servicios de seguridad. Entonces aquí podemos ver nosotros dónde está posiblemente trabado algún proceso, porque muchas veces, como el proceso tiene diferentes etapas, puedo decir, mira, yo tengo tickets que no han sido aprobados. Entonces, en el caso de ITO, pues ahí tiene bastantes tickets que no están aprobados o bastantes solicitudes de cambio que están en la etapa de planificación, que muy probablemente ya sea que la planificación no ha sido aceptada por el change manager, que dice, no, esa planificación no es suficiente, o que no ha sido pasada por los CAPs y el change approver dice, no, eso todavía no lo he aprobado porque no tengo el punto de vista del CAP que tiene que brindar ahí su opinión. Y finalmente, diríamos cambios que están en la fase de implementación y para efectos de decir, bueno, ya esto ya está entregándose y finalmente los cambios que entran en una etapa de cierre que solamente está esperando un review final de todo lo que se hizo y que todo fue exitoso para llevarlos a su etapa de cierre. Cada uno de estos, si ustedes lo ven, yo puedo hacer un drill down de esa data y ahí pueden ver ustedes cambios que nosotros hacemos, VPNs, lo que les decía, ¿no? Administración. Muy bien, eso nos da una visibilidad de dónde están la mayor trabajo, dónde están las ventanas, dónde está el tiempo cómo podemos organizar mejor el trabajo para efectos de no causar ¿cómo se llama? Desgaste del equipo en cuanto a la cantidad de ventanas que está ejecutando y ser mucho más ordenado en cuanto al proceso. ¿Okay? Eso es dashboard de cambios por etapa. Ahora, hay una brecha a veces de proceso cuando tenemos la parte de los CAPs. O sea, el CAP finalmente manda su punto de vista para temas de aprobación y aquí diría el CAP, se nos ha tardado históricamente, que en el caso son clientes que les dicen, mira, necesito que mandes tu opinión sobre este cambio y después de que me des tu opinión, yo lo voy a pasar a implementación. Sobre todo cambios de alto impacto,
como ustedes vieron, los cambios que hacemos afectan al negocio, o sea, afectan a la organización y afectan a los servicios. Entonces, a partir de iniciativas, entonces quiere decir, de concientización de esos CAPs, es que hemos logrado de que se ha mejorado, digamos, el tiempo de respuesta de esa aprobación. Y asumiendo ciertos riesgos, porque el Change Approver no necesariamente tiene que esperar 100% al CAP. En algún escenario, de acuerdo al plan, si el plan está muy bueno, muy especificado, muy claro, digamos, la parte de impacto, lo puede analizar el Change Approver y decir, ¿saben qué? Nos vamos a ir con un determinado riesgo y se ejecuta. Entonces, no necesariamente, obligatoriamente tengo que esperar, de acuerdo a las políticas, depender de cada organización, esperar lo que el CAP diga. ¿Okay? Y eso mejora la agilidad en el negocio. O sea, porque al final cambios generan, diríamos, un nivel de, o impacta en la velocidad en la que yo puedo hacer cambios en la infraestructura, en los aplicativos. ¿Okay? Muy bien. Eso en cambios, yo creo que en cambios podría haber otro datas, como les decía, cambios ya conectado con assets, decir qué assets requieren o qué servicios requieren más cambios y así entender yo por qué estamos haciendo tantos cambios en determinados assets. Ese podría ser un escenario. Otro podría ser escenario de cursar assets con riesgo o assets o riesgo con impactación. Porque yo puedo tener un cambio que afecta a toda la organización o a un servicio de alto riesgo o a un usuario de alto riesgo. O sea, ahí dependerá. Entonces, eso me da un entendimiento sobre cómo priorizo los cambios, porque puede haber un momento en que yo retrase cambios porque tengo muchos en una determinada fecha. Pero si yo entiendo impactación y riesgo, muy probablemente agilice ciertos cambios, independientemente, digamos, si ya me habían pedido otros. Simplemente yo priorizo y meto en la cola cosas que son altamente riesgosas o altamente prioritarias para el negocio. ¿Okay? Esa es la idea de entender, digamos, toda esta data. Muy bien, ahí TCM persigue mucho lo que es la experiencia de usuario final. Entonces, la idea es cómo elevamos cómo entender, digamos, en qué puntos podría estar la insatisfacción del cliente. Y eso lo podemos sacar, digamos, con este reporte. Este reporte me puede decir a mí cuáles son las categorías, en este caso por Qs, vamos a ver el Q4, en las categorías en las que yo podría tener una alta insatisfacción de los clientes. ¿Ok? Y esas son las que están acá, donde yo tengo en la parte de Device Management, en temas de Backup and Disaster Recovery y IT como Servicio Network, o sea, lo que es la administración de red. Si lo veo con el Q3, estaba Network, Disaster Recovery, quiero decir que aquí posiblemente tengo un problema porque está pasando en los dos Qs. ¿Okay? Entonces aquí podríamos fortalecer. ¿Esta data de dónde sale? Esta data sale de ticket de alta falta de tiempo de respuesta o sea, tardó el equipo en contestarle al cliente. Esa es la insatisfacción que el cliente va a tener. Entonces son en estas verticales. Ahí podría ser la causa raíz staff, podría ser falta de proceso, donde se resuelven, nosotros lo hemos resuelto con una iniciativa que se llama Primero Llamada, que cualquier ticket que entra, obligatoriamente se tiene que hacer una llamada al cliente para efectos de poder atenderlo bien. Entonces, más o menos por ahí anda la resolución de este tipo de cosas. Muy bien, otra es el tema de SLA. Y digamos, uno de los más o menos que hay que ponerle bastante ojo, porque lo que andamos buscando aquí es cumplir a cabalidad los contratos o los acuerdos de nivel de servicio que hemos llegado. Entonces, aquí, digamos, podemos ver, ya sea por técnico, o sea, cuál es el cumplimiento por técnico, donde específicamente vemos tales personas que nivel de cumplimiento tengo. Bueno, y me tienen a mí un poquito golpeado. Puedo ver, digamos, por solicitantes de qué departamento me está pidiendo y seguramente algo está pasando con estas solicitudes, ya sea que no vienen suficientemente explicadas, la iniciativa primero llamada no hizo que se entendiera, la capacidad en cuanto a recursos o conocimiento hace que violemos los SLAs. O sea, hay profundidad que se cruza después con otra data. Después, de acuerdo a la prioridad que tenga ese ticket, ¿se acuerdan que mirábamos las prioridades que tenían? De acuerdo a esas prioridades, ¿qué cumplimiento tengo? Y aquí de ponerle cuidado sobre todo a estas que son de alta prioridad, entonces quiere decir que estoy teniendo, digamos, un
un incumplimiento sobre esos SLAs. Acá yo puedo venirme, como lo demostraba antes, a enfocarme solo a endpoints, digamos, para ver si endpoints cómo está su comportamiento. Mire que ha tenido un incremento de ticket dentro del SLA, aunque ha incrementado su carga, pero ha hecho bastante esfuerzo por mantener. Seguramente genera algún tipo de gasto ese, pero bueno, ha hecho una labor importante. Muy bien, eso sería en temas de incumplimiento de SLA. Terminando lo de ITCM. Y es la primera respuesta. Esto es otro que tiene que ver con la experiencia de usuario. Es decir, nosotros buscamos que el usuario entregarle los mejores servicios, no solo tecnológicamente hablando, sino que en un tiempo adecuado. Y si ustedes ven, si se acuerdan en la tendencia de tickets, es la época en que más tickets hemos tenido y se han mejorado los tiempos de respuesta. O sea, entonces, ¿cómo logró eso? No solo con staff, sino que también con el tema de roles. Y eso hace que, aunque haya más tickets, en estas épocas ha mejorado, digamos, la cantidad del tiempo de respuesta. ¿Ok? Todavía no es perfecto, pero se puede mejorar mucho más, claro. Ahí lo que busca la iniciativa es estar consistentemente ejecutada para efectos de que los técnicos entiendan cómo ejecutar esa iniciativa, cómo capacitarse, en qué momentos capacitarse, de acuerdo a todas estas métricas que hemos visto. ¿Ok? Muy bien. Avancemos ya se está acercando, estamos llegando al final, pero realmente... Muy bien. Después tenemos la parte del punto de vista de ITOM. Es decir, aquí en este webinar lo que busco es la analítica sobre ITSM y ITOM. ¿Qué pasa en ITOM? Típicamente ITOM se ha enfocado en monitorear como en tiempo real. O sea, es buscar en tiempo real y apagar el fuego en tiempo real. Y poco en proactividad para minimizar esos incidentes. Es decir, la misión del equipo de ITOM es minimizar la incidencia. Muchas veces se entiende es resolver lo más rápido las incidencias como top priority de ese equipo. Yo diría que no, para mí no es la prioridad top. La prioridad top es ser lo más proactivo posible que minimice la cantidad de incidencias que van a ocurrir. ¿Ok? Entonces, con eso, la parte de análisis de datos sobre ITOM es súper importante porque buscamos planear y optimizar mejor nuestra infraestructura, analizar esas tendencias para saber dónde están los equipos que más devices, que más alarma nos genera. Y al final es ver cuáles son los dispositivos más problemáticos que tengo en esa infraestructura. ¿Qué beneficios trae eso? Pues, como les decía, la identificación oportuna y resolución de incidentes. Quiere decir que no es que ya tengo el incidente, sino que yo puedo ver con tendencias dónde podría estar a futuro una causa raíz de una falla. Otro es la reducción del tiempo de reparación para esos incidentes. Es decir, a más información tener y más analizar, yo puedo llegar oportunamente a entender esos incidentes. Otra misión de ITOM del equipo de ITO, es incrementar el uptime de los dispositivos. Obviamente que a partir de data histórica yo puedo saber cuál ha sido su uptime. Y finalmente, con todo esto funcionando bien, la mejor experiencia del usuario final. Yo creo que no debemos de olvidarnos nunca de que esto lo hacemos para que entregar excelentes servicios al usuario final. Es decir, centrar la organización, el proveedor de servicios, en el caso de IT, a hacer un proveedor de servicios enfocado en el usuario final. El Customer Centric se le llama ahora. Muy bien, miremos una serie de métricas o serie de dashboards o KPIs para que vayamos entendiendo eso. En este escenario, este es nuestro analytics de nuestro servicio de monitoreo. O sea, nosotros damos servicios de monitoreo. Y aquí vamos a mostrar, digamos, un KPI de alarmas. Vamos a ver. Perfecto. Si ustedes ven aquí la cantidad de alarmas a lo que va del mes, la mitad del mes, dice que está un 55% comparado con el mes de julio, ha bajado. Pero dice la verdad es la cantidad de alarmas ha incrementado, estamos en 20,000 alarmas comparado con el 2018. ¿Okay? Esto es con el mes anterior y este es contra 2018. Es decir, este es el mismo mes en el otro año. Muy bien. Eso me dice a mí, digamos, cómo está en un número específico el comportamiento de alarmas. ¿Okay? Ese es otro. Ese es un valor específico. Aquí me dice es el comportamiento de alarmas críticas de agosto comparadas versus julio. En julio fueron 11,000 alarmas críticas.
hasta ahora van 4.475 a mitad de mes, quiere decir que posiblemente estemos más bajos que el mes de julio. O sea, aquí la idea es entender a profundidad, lanzar iniciativas para minimizar estas alarmas críticas. ¿Okay? Ese es el trabajo del equipo de ITO para entender mejor esto. Miremos otro dashboard que nos genera un snapshot, dice, de alarmas. Muy bien, entonces aquí va a cargar, dice, cuáles son la cantidad de alarmas. En este caso dice, tenés ahorita abiertas 89 alarmas críticas, 29 alarmas en atención, tenés 0 servicios caídos y alarmas en trouble, tenés 339 y alarma acknowledge, tenés 459. ¿Okay? Eso es importante. Después me puede decir cuáles los dispositivos que más alarmas tienen. Y acá yo puedo encontrar varias cosas. Si ustedes ven, estos son SG250, que son unos switches. Muy probable, estos trouble caen en la condición de violaciones de umbrales. Muy probablemente no tengo bien configurada la herramienta de monitoreo que me genere mucha alarma de violación de umbrales, de que un ancho de banda se pasó, o algunos discards, algunos errores que tengo que ponerle ojo. Si apago eso, ya puedo ver aquí, tengo ya alarmas críticas en servidores Windows 2008. Bueno, hay que ver específicamente qué es lo que está pasando ahí, en servidores Linux, etcétera. Ya puedo entender mucho mejor dónde está. ¿Qué quiere decir esto? Miremos aquí en este server de monitoreo tengo la mayoría, casi el 80% de alarmas en trouble, 19 en críticas y 6 que requieren atención y poquísimas ahí en service down, o bueno, 0 como vimos ahí en service down. Quiere decir con esto es que yo puedo enfocar el esfuerzo del equipo a ver esas 89 alarmas críticas para efectos de salir con esas primero, porque muchas veces ocurre que es, bueno, ¿qué agarramos primero? Y seguramente agarro la primera alarma. No, agarro la alarma más crítica. Esa es la idea. Después puedo ver por categoría, que es muy parecido a este que está acá. Entonces ya miro ahí la categoría de ese tipo de alarma para efectos de igual darle el ownership a las personas que miran esa capa. O sea, si tengo en el equipo gente que mira server, gente que mira switches, gente que mira firewalls, seguramente se va a enfocar mucho mejor, digamos, a esos dispositivos. Muy bien, miremos la tendencia. Vamos a ver cómo está esa tendencia. Bien, en esta tendencia yo puedo ver, digamos, cómo está fluctuando las alarmas en un determinado tiempo, de noviembre del 2018 a agosto, y ha habido una baja de esas alarmas. Seguramente muchas iniciativas, pueden ser iniciativas de configuración de umbrales, como les decía, generalmente cuando yo pongo una herramienta de monitoreo, esa herramienta de monitoreo trae umbrales predefinidos que no necesariamente se ajustan a lo que está en la infraestructura. Y empieza a dispararse aquel montón de alertas, pero realmente no está nada caído, simplemente es porque están violando los umbrales. Entonces, una de las primeras labores, bueno, la segunda labor, diría, una vez que implemento una herramienta de monitoreo, es trabajar en umbrales para hacer mucho más efectivo el procesamiento de estas alarmas. ¿Qué quiere decir? Muy probablemente esta cantidad de alarmas sea producto de violaciones de umbrales. Como ven, eso ha bajado considerablemente. Bien, aquí miré una que no veo en la gráfica, pero bueno, interesante que se las quiero mostrar. Y esta me dice cuál es la tendencia del performance. Yo creo que sí está, vamos a ver. Sí, aquí está. La desviación estándar y tendencia de performance de los dispositivos, que esta que está acá. Quiere decir que yo lo que estoy viendo acá es que en CPU, miren, en la métrica de CPU, estoy teniendo un incremento de la tendencia. ¿Ok? Que si eso sigue así, es muy probable que yo requiera generar un cambio. Varias cosas. Para resolverlo, generar un cambio de incremento de CPU porque seguramente ha crecido la demanda. Esa podría ser una iniciativa. Segunda podría ser, ojo con esto, vamos a particularizar en servidores y ver detalle porque podría tener crypto mining. Ya saben, crypto mining agarra el server y empieza a consumirse el CPU. Entonces podría haber una causa ahí de un ataque que pueda tener en un servidor. Entonces la idea es con esta tendencia, generalmente en una herramienta de monitoreo, yo veo el snapshot de 24 horas atrás, una semana atrás, y estoy enfocado en eso.
Entonces, esos pequeños incrementos de tendencia no los veo. Entonces, la idea es ponerle analítica sobre ITOM para poder analizar y generar lo que les estoy comentando ahora. Muy bien, eso yo diría en términos generales, lo que yo les quería expresar, la idea, cada negocio, cada organización va a tener sus prioridades, lo importante es que se empiecen a definir metodologías de trabajo que ayuden a salir de la zona de pagafuegos, insisto, tanto en entrega de servicios, operación de servicios, para pasar a un análisis, una tendencia, generar iniciativas sobre eso, ser ágil en el sentido, genero una iniciativa, la ejecuto 2 semanas, veo resultado, un sprint, y seguramente esa iniciativa la mejoro en el siguiente sprint, y así voy mejorando continuamente en la operación de entrega de servicios. Muy bien, y finalmente les quería mostrar ya para concluir lo que podría ser un dashboard donde cruce las dos cosas, donde yo tenga por un lado tendencia de alarmas, producto de un monitoreo y tickets creados. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven, podría ser que este sería, digamos, el equipo que opera la infraestructura, donde está la tendencia de alertas, seguramente se están creando tickets. Podría ser un escenario, muchas veces no necesariamente es exactamente igual. En la tendencia de alarmas se comporta con la tendencia de tickets, no necesariamente igual porque depende mucho, es cómo se procesen o qué criterio yo le ponga que es una alarma para mí. Hay negocios que dicen, si se cae esto, sí es alarma, pero otros dicen, no es alerta, no me genere un ticket. Dependerá cada negocio. Y después puedo ver la tendencia de esos técnicos que están trabajando en esa infraestructura versus tickets que tienen ellos asignados. Entonces, esto me dice a mí, me conecta lo que es ITOM, lo que hablamos en el webinar anterior, lo que es ITOM con ITSM, y finalmente la análisis desde ambos puntos de vista de tendencias de alertas provocadas por el monitoreo y tendencias de solicitudes que atienden los usuarios, los técnicos. ¿Okay? Eso es muy importante, digamos, tenerlo ahí mapeado. Nuevamente agradezco su participación en estos webinars. Voy avanzando. Siguiente webinars. Lo que sigue es buenas prácticas de gestión de Active Directory, que, bueno, Active Directory pieza fundamental en la infraestructura. La idea es que nosotros mostremos cómo poder hacer una mejor operación de ese Active Directory que es tan fundamental en la infraestructura. Y otro webinar bien interesante sobre la identidad en la era cloud. Cómo facilitar la creación de lo que se llama ahora la tendencia de cloud worker, o sea, un trabajador basado 100% en cloud. Entonces, cómo esa identidad me va a ayudar a ejecutar esa iniciativa de cloud worker. Muy bien. Espero que haya sido súper claro lo que expliqué. Como les decía, aquí me muestro ciertas métricas. Seguramente aquí podemos profundizar en miles de métricas, pero creo que hay un principio fundamental, es mantenerlo lo más simple posible, ir a partir de data que tengo, cruzándola, generando iniciativas que me modifiquen esos comportamientos de esas métricas. Eso es lo que se busca acá. Incrementos, hacer iniciativas incrementales. No esperemos hacer un Big Bang de un día para otro. Pues muchas gracias por su participación en esta serie de webinars. Estamos a la orden. Nos escriben a info@agrega.hn o si no a través de nuestro website, Agrega. Ahí pueden encontrar más información de nuestros productos y servicios. Ahí pueden encontrar más números de contacto, chats. Estamos a la orden para atenderlos. Realmente ha sido un verdadero placer para mí poder compartir con ustedes a lo largo de todas estas series, 6 webinars creo, de todo lo que es ITSM. Agrega pues una empresa que está enfocada y especializada en el mundo ITSM. Y este webinar, pues la idea es transmitirles a ustedes y compartirles a ustedes un poco de nuestra experiencia en este mundo ITSM, que es muy importante en la transformación digital. Eso hay que ponerle cuidado. Y transformación digital no solo es poner tecnología, sino que es cambiar la experiencia de esos usuarios. Entonces, ITSM tiene un rol fundamental en esa iniciativa de transformación digital. Muy bien, muchas gracias a todos por participar. Los veo pronto. Hasta luego.